¿Ir a España para qué? ¿A tomar sangría y volver? Para los alumnos de la escuela más prestigiosa de Perú, España no era más que un viejo museo en algún lugar de Europa. Para ellos, acostumbrados a viajes de fin de curso a los centros neurálgicos de la modernidad en Norteamérica o las capitales más glamurosas de Europa, el destino de este año fue un verdadero shock. Madrid, profesor. ¿Está bromeando? ¿Qué podríamos aprender en la vieja Europa que no supiéramos ya? Sin embargo, cuando uno de aquellos estudiantes pisó la Puerta del Sol de Madrid, no pudo contener las lágrimas. ¿Qué presenciaron exactamente aquellos jóvenes de la élite peruana para acabar admitiendo, conmocionados, qué equivocados estábamos, qué ignorantes hemos sido? Ahora, les contaré en detalle aquella fascinante experiencia. Antes de comenzar, les agradezco su me gusta y su suscripción. Mi nombre es Carl Espinoza. Soy un estudiante de 17 años, nacido y criado en la vibrante y caótica Lima, Perú. Asistió al Colegio Internacional Saint George, una de las instituciones privadas más exclusivas y renombradas del país, un lugar donde el futuro de la élite peruana se moldea entre aulas de última generación y expectativas globales. Mi familia goza de una posición acomodada, lo que me ha permitido ver el mundo desde una perspectiva privilegiada. Si soy sincero, hasta hace poco, mi conocimiento sobre España era superficial y estaba plagado de clichés. Para mí, era la tierra del flamenco, los toros y la siesta, un país anclado en su glorioso pasado, pero irremediablemente anticuado en el presente. Durante las clases de geografía, al observar el mapa de Europa, lo veía como el extremo occidental del continente, un puente hacia África, un lugar de historia, sí, pero no de innovación. Cuando hablaba de España con mis amigos, la conversación rara vez iba más allá de mencionar sus playas, su jamón o algún equipo de fútbol. Por eso, cuando se anunció que nuestro viaje de estudios de fin de curso sería a Madrid, una ola de decepción y murmullos recorrió nuestra clase. El año anterior, los de último curso habían viajado a París y Londres. Los de hace 2 años, a Nueva York y Silicon Valley. Comparada con esas metrópolis deslumbrantes, Madrid nos parecía un destino de segunda categoría, carente del atractivo de la vanguardia y el progreso. Hasta la noche anterior a nuestra partida, no albergaba ninguna expectativa especial sobre el viaje. Me imaginaba una semana rutinaria, probaríamos algunas tapas, visitaríamos el Museo del Prado, nos haríamos fotos en la Plaza Mayor y volveríamos a casa con la sensación de haber visitado una postal viviente. Al hacer la maleta, metí la ropa sin entusiasmo, convencido de que sería un viaje más, una simple marca en mi pasaporte. El largo viaje comenzó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima. Más de 12 horas de vuelo, con una escala que parecía interminable. El aire dentro del avión se sentía pesado, no solo por la altitud, sino por la apatía colectiva. Conversé con mis amigos para matar el tiempo, pero nuestras palabras solo reforzaban nuestros prejuicios. Seguro que todo es viejo y polvoriento, como en las películas, comentó uno. Me pregunto si tendrán wifi decente, bromeó otro. La gente seguro que es muy ruidosa y desorganizada, añadí yo, con la arrogancia de la ignorancia. Cuando finalmente aterrizamos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, mi primera impresión fue de pura escala. La Terminal 4, con su techo ondulado de bambú y sus pilares de colores, se extendía hasta donde alcanzaba la vista, una obra maestra de la arquitectura moderna. Era inmenso, mucho más grande y estéticamente impactante que nuestro aeropuerto en Lima. Pero, al principio, pensé que eso era todo. Un aeropuerto bonito. Hay muchos aeropuertos grandes en el mundo. Sin embargo, mientras caminábamos hacia el control de pasaportes, empecé a notar detalles que desafiaban mis preconcepciones. Lo primero que me dejó perplejo fue el suelo. A pesar de que miles de personas transitaban por los pasillos, el suelo de terrazo brillaba como un espejo, impecable. Siempre había considerado que el aeropuerto de Lima estaba bien gestionado, pero la comparación dejaba en evidencia una diferencia abismal en el nivel de mantenimiento. Mi sorpresa se convirtió en asombro cuando entré en uno de los baños. Todo estaba impoluto. Cada cubículo estaba perfectamente abastecido con papel y jabón. Pero lo más impactante fue que el suelo estaba completamente seco, sin una sola gota de agua fuera de lugar. Las instalaciones eran modernas y funcionales,
diseñadas con una lógica intuitiva. En Perú, rara vez había visto un baño público, ni siquiera en lugares de pago, con ese nivel de limpieza y cuidado. Era el tipo de detalle que habla de una cultura entera. El control de pasaportes fue otra experiencia inesperada. El agente, al ver nuestros pasaportes peruanos y saber que éramos un grupo de estudiantes, nos dio la bienvenida con una sonrisa cálida y un español claro y amable. Bienvenidos a España, chicos. Que disfrutéis mucho de vuestro viaje. Su gesto, aunque pequeño, transmitía una genuina hospitalidad, una amabilidad que no esperaba de un funcionario en un puesto tan impersonal. De camino a recoger nuestro equipaje, observé la señalización del aeropuerto. Todo estaba claramente indicado no solo en español, sino también en inglés y otros idiomas. Las pantallas de información eran nítidas y se actualizaban en tiempo real, y los kioscos de información interactivos funcionaban a la perfección. Pero lo que más me impactó fue el comportamiento de la gente. Cientos de viajeros de todas partes del mundo se movían con un orden sosegado. Nadie gritaba, nadie corría. La gente esperaba su turno en filas ordenadas, conversando en voz baja. Si esta misma situación se diera en Lima, el ambiente sería mucho más caótico y ruidoso. Aquí, en cambio, reinaba una calma eficiente, una especie de coreografía social no escrita que todos parecían conocer y respetar. Al salir del aeropuerto y subir al autobús que nos llevaría al centro de Madrid, una idea comenzó a formarse en mi mente. Aún no habíamos puesto un pie en la ciudad y ya había encontrado innumerables detalles que contradecían mis expectativas. En ese momento, no podía ni empezar a imaginar lo que la semana que tenía por delante me depararía. Desde la ventana del autobús, contemplaba el paisaje urbano de Madrid. La autopista era una cinta de asfalto lisa y bien mantenida, flanqueada por edificios de oficinas modernos y parques cuidados. A medida que nos acercábamos al centro, la arquitectura contemporánea comenzaba a mezclarse con edificios históricos de fachadas ornamentadas, creando un tapiz visual fascinante. Las calles estaban impecablemente limpias. No veía basura acumulada en las esquinas ni el polvo que caracteriza muchas calles de Lima. Era evidente que existía un sistema de mantenimiento urbano de primer nivel. Nuestro destino era la zona de la Puerta del Sol, y para llegar tomamos el metro. La experiencia en el suburbano fue mi primera gran sacudida cultural. Al bajar a la estación, me sorprendió su limpieza y la modernidad de sus instalaciones. Estábamos en plena hora punta, pero el ambiente en el andén era de un orden asombroso. La gente esperaba detrás de una línea amarilla, dejando un espacio libre frente a las puertas. Cuando el tren llegó y las puertas se abrieron, nadie se abalanzó. Esperaron pacientemente a que todos los pasajeros bajaran antes de empezar a subir, uno por uno, de forma fluida y sin empujones. Esta disciplina cívica era algo que, sinceramente, nunca había visto en el transporte público de mi país, donde cada apertura de puertas es una batalla por conseguir un sitio. Dentro del vagón, la atmósfera era igualmente sorprendente. A pesar de estar lleno, la gente mantenía un volumen de conversación bajo. Nadie hablaba a gritos por el móvil, y ni por asomo vi a alguien comiendo o bebiendo. En Lima, es común ver gente tomando un refresco o comiendo un snack en el autobús. Aquí, esa costumbre parecía inexistente, no por una prohibición visible, sino por un respeto tácito al espacio compartido. Al bajar en la estación de Sol y subir las escaleras mecánicas hacia la plaza, me sentí transportado a otro mundo. El bullicio de la plaza era eléctrico, una mezcla de turistas, locales, artistas callejeros y el murmullo constante de cientos de conversaciones. Pero lo que me dejó sin aliento fue la combinación de esa energía vibrante con una limpieza casi surrealista. El suelo de granito de la plaza estaba inmaculado. Miré a mi alrededor, buscando un papel en el suelo, una colilla, una mancha de chicle. No encontré nada. En ese preciso instante, mientras mi cerebro intentaba procesar la contradicción entre la multitud y la pulcritud, una de mis compañeras, Lucía, se detuvo en seco y rompió a llorar. Nos quedamos todos helados, rodeándola, preguntándole qué le pasaba. Al principio, no podía hablar, solo sollozaba con la cara entre las manos. Cuando finalmente pudo articular palabra, dijo algo que nunca olvidaré: es que está todo tan limpio.
con toda esta gente? ¿Cómo es posible? En ese momento, la entendí perfectamente. No eran lágrimas de tristeza, sino de puro shock cultural. Para nosotros, acostumbrados a que los lugares más concurridos de Lima sean también los más sucios, aquello era una revelación. En nuestro país, más gente equivale a más basura, es una ecuación casi matemática. Aquí, la fórmula era completamente diferente. Observé las tiendas que rodeaban la plaza. Cada escaparate estaba reluciente, los productos expuestos con un gusto exquisito. Los camareros de las terrazas vestían uniformes impecables y se movían con una profesionalidad eficiente y amable. Incluso vi a un repartidor de globo, un joven en bicicleta, que al entregar un pedido a un restaurante, sonrió y asintió cortésmente al personal. No era solo un mensajero, era un profesional del servicio al cliente. Esta dignidad en cada trabajo, en cada interacción, era algo que comenzaba a percibir como una constante. Aquella tarde, mientras paseábamos, me di cuenta de que este cuidado no se limitaba a la superficie. Era un reflejo de una mentalidad, de un orgullo cívico que impregnaba cada rincón de la ciudad. Y lo más asombroso era que esta eficiencia y orden no se sentían fríos ni impersonales. Había una calidez humana subyacente, una vitalidad que hacía que la ciudad se sintiera acogedora y viva. Más tarde, esa misma tarde, conocimos a los estudiantes españoles que serían nuestros anfitriones durante la semana. Eran del Instituto San Isidro, uno de los centros de secundaria más antiguos de Madrid. Mi compañero asignado se llamaba Mateo. Tenía mi misma edad, y su inglés, aunque con un marcado acento, era lo suficientemente bueno como para que pudiéramos comunicarnos sin problemas. La primera impresión que tuve de los estudiantes madrileños fue que eran abiertos, directos y muy seguros de sí mismos. Vestían de forma casual pero cuidada, y nos saludaron con 2 besos en las mejillas, una costumbre que al principio nos descolocó un poco, pero que transmitía una cercanía inmediata. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, las diferencias culturales comenzaron a manifestarse. El primer choque ocurrió al día siguiente, durante una visita a su instituto. En un descanso entre clases, varios de mis compañeros peruanos sacaron snacks de sus mochilas y empezaron a comer en el aula. Era algo completamente normal para nosotros. Pero los estudiantes españoles nos miraron con extrañeza. Mateo se me acercó y, con algo de vergüenza, me explicó que en el aula no se podía comer. Pero no es horario de clase, es el recreo, le respondí, confundido. ¿Por qué no se puede ni comer una galleta? Mateo se encogió de hombros. El aula es para estudiar. Si comemos aquí, se ensucia, huele. Comemos en la cafetería o en el patio. Es para mantener el espacio de todos limpio y agradable. Me pareció una regla excesivamente estricta. ¿Tanta importancia le daban a una miga de galleta? El segundo conflicto tuvo lugar en el comedor a la hora del almuerzo. Vimos cómo, después de comer, los estudiantes españoles recogían sus bandejas, separaban los restos de comida, los cubiertos y los vasos, y lo depositaban todo en unos carros habilitados para ello. Nosotros, siguiendo nuestra costumbre, nos levantamos para dejar las bandejas en la mesa. Pero Mateo y sus amigos nos detuvieron amablemente. Chicos, hay que recogerlo, nos dijeron. Al principio, no lo entendí. ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? ¿No hay personal de limpieza para eso? Mateo me miró, y su explicación fue una ventana a su cultura. Claro que hay personal, pero su trabajo no es recoger lo que cada uno deja. Lo lógico es que si has usado algo, lo dejes recogido. Es una cuestión de respeto por su trabajo y por los que vienen después. A medida que se sucedían incidentes similares, las quejas empezaron a surgir entre el grupo de peruanos. Estos españoles son demasiado rígidos, parece que tienen una regla para todo, ¿no pueden ser un poco más relajados? Pero con el paso de los días, empecé a comprender el significado profundo detrás de esas reglas. No comer en el aula no era solo una norma arbitraria, era un acto de consideración para mantener un ambiente de estudio limpio y concentrado para todos. Recoger la propia bandeja era un gesto de responsabilidad y empatía hacia los trabajadores y compañeros.
Hablando con Mateo, profundicé en esta diferencia cultural. Él me decía que había crecido dando por sentadas estas cosas, que no era algo que le impusieran, sino algo que él mismo consideraba correcto. Empecé a darme cuenta de que aquellas reglas que al principio me habían parecido agobiantes eran, en realidad, una forma de inteligencia social, mecanismos diseñados para que la convivencia de millones de personas fuera más cómoda y respetuosa. Si el aula está limpia, todos estudian mejor. Si cada uno recoge lo suyo, se aligera el trabajo de otros y se mantiene el orden. Con esta nueva comprensión, mi curiosidad por la sociedad española se disparó. Quería entender el porqué de las cosas, el impacto real de esa cultura cívica en su día a día. Al tercer día, por la tarde, fuimos a explorar el barrio de Malasaña. Nos habían dicho que era la zona universitaria y alternativa, y tenía muchas ganas de conocerla. Efectivamente, el ambiente era vibrante, lleno de tiendas de diseño, librerías con encanto y cafés bulliciosos. Las callejuelas estrechas bullían de jóvenes paseando y disfrutando de la tarde. Sin embargo, en medio de aquel laberinto de calles con nombres históricos, nos perdimos. El español de los carteles no se parecía al nuestro, y los mapas del móvil no nos ayudaban a orientarnos en aquel trazado irregular. Dimos vueltas en círculo durante casi una hora, cada vez más frustrados. Fue entonces cuando dos chicas universitarias que pasaban por allí se dieron cuenta de nuestra confusión. Se acercaron y, en un inglés sorprendentemente fluido, nos preguntaron si necesitábamos ayuda. Les explicamos la situación y ellas, sin dudarlo, sacaron su propio móvil y abrieron una aplicación de mapas. Tras localizar el lugar al que queríamos ir, no se limitaron a darnos indicaciones. Sabiendo que éramos extranjeros, nos acompañaron durante varias manzanas para asegurarse de que tomábamos la calle correcta. Por el camino, nos recomendaron una chocolatería famosa que estaba cerca. «Tenéis que probar el chocolate con churros de San Ginés», dijo una de ellas con una sonrisa. «Es un clásico de Madrid». En Perú, si preguntas por una dirección, la mayoría de la gente te ayudará amablemente, pero una ayuda tan proactiva y detallada, dedicando su propio tiempo a unos desconocidos, me pareció algo excepcional. Aquellas chicas no mostraron ni un ápice de impaciencia. Su amabilidad era genuina y desinteresada. Esa misma noche, tuve la oportunidad de visitar un hogar español. Fui invitado a cenar a casa de Mateo, y la experiencia fue profundamente conmovedora. Su madre, para nuestra sorpresa, había preparado lomo saltado, uno de los platos más emblemáticos de Perú. Cuando me enteré de que había buscado la receta en internet y había estado practicando durante días para agasajarnos, me sentí abrumado por la emoción. El sabor no era exactamente el mismo que el de casa, pero el gesto, el cariño y el esfuerzo que había detrás de aquel plato, valían más que cualquier perfección culinaria. En Perú, somos hospitalarios, pero un nivel de detalle y consideración tan personalizado hacia un invitado extranjero no es común. Durante la cena, conversé largo y tendido con la familia de Mateo. Hablamos de las diferencias culturales entre Perú y España, y me impresionó la forma en que escuchaban y dialogaban, con un respeto absoluto por nuestras distintas perspectivas. El padre de Mateo demostró tener un conocimiento sorprendente sobre la historia y la política de Perú, haciéndome preguntas inteligentes que iban más allá de los tópicos de Machu Picchu. Me di cuenta de que su interés por otras culturas era real, un deseo sincero de comprender y aprender. De vuelta al hotel, repasé mentalmente las experiencias del día, la amabilidad de las universitarias en Malasaña, la calidez y el esmero de la familia de Mateo. Empecé a sentir que nada de esto era una coincidencia. Cada vez estaba más convencido de que en la sociedad española existía una cultura profundamente arraigada de empatía y ayuda al prójimo, y me preguntaba cómo se había forjado esa mentalidad. El cuarto día lo pasamos inmersos en el sistema educativo español, asistiendo a una jornada completa de clases en el instituto con nuestros anfitriones. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, vivimos exactamente como un estudiante madrileño. El sistema del almuerzo escolar volvió a dejarme asombrado. Más de 1000 estudiantes comiendo al mismo tiempo, pero todo funcionaba con la precisión de un reloj. Cada clase tenía asignado un turno, y los alumnos hacían fila con una naturalidad pasmosa, sin empujones ni quejas.
La calidad de la comida era excelente, un menú equilibrado diseñado por nutricionistas, y lo más increíble era su bajo coste. En Perú, ni siquiera en los colegios privados más caros se suele ofrecer un servicio de comedor de ese nivel. Después de comer, los estudiantes separaban los residuos con una eficiencia que me dejó boquiabierto: orgánico, papel, plástico. Cada cosa en su contenedor. Nadie se lo ordenaba, era un hábito adquirido, un reflejo de una conciencia medioambiental muy desarrollada. Por la tarde llegó la hora de la limpieza. Cuando me dijeron que en España los propios alumnos limpian sus aulas y las zonas comunes, no podía creerlo. En mi colegio en Lima, hay un nutrido equipo de limpieza. Pero allí, vi a todos los estudiantes, sin excepción, ponerse manos a la obra. Barrían, fregaban el suelo, borraban las pizarras, limpiaban las ventanas y vaciaban las papeleras. Cada uno tenía una tarea asignada y la cumplía con diligencia, no porque un profesor los estuviera vigilando, sino por un sentido de responsabilidad compartida. Observando aquella escena, comprendí algo fundamental sobre la educación española: no solo se enseñan materias, se enseña a ser ciudadano. Aquella noche, mi concepción de lo que significa una sociedad avanzada dio un vuelco definitivo. Fui a una farmacia de guardia que estaba abierta 24 horas. Eran casi las 11 de la noche. Me atendió una farmacéutica joven, que trabajaba sola en el turno de noche, con total normalidad y sin ninguna aparente sensación de inseguridad. Pero lo más revelador fue observar la calle al salir. A pesar de la hora, las calles estaban bien iluminadas y llenas de vida. Vi a gente corriendo, parejas paseando, grupos de amigos charlando tranquilamente. Varias mujeres caminaban solas, con una expresión relajada, sin mirar constantemente por encima del hombro. En muchas zonas de Lima, que una mujer camine sola por la noche es un riesgo considerable. Aquí, la seguridad era un bien común, un pilar invisible pero omnipresente de la vida cotidiana. Entendí entonces que el verdadero progreso de una sociedad no se mide solo por su PIB o su tecnología, sino por la capacidad de sus ciudadanos, especialmente los más vulnerables, de vivir con libertad y sin miedo. El quinto día fue una inmersión total en la tecnología digital española. Mateo me mostró cómo la tecnología estaba integrada de forma fluida y casi invisible en la vida diaria. Por la mañana, en una cafetería, pidió nuestros cafés a través de una aplicación en su móvil. Cuando llegamos, ya estaban listos en la barra, pagados y esperándonos. Sin colas, sin esperas. En el metro, no utilizó una tarjeta de transporte, sino que pagó directamente con su teléfono móvil. Y durante el trayecto, navegó por internet usando el wifi gratuito del vagón, cuya señal era rápida y estable incluso en los túneles más profundos. Para almorzar, en la puerta del restaurante, escaneó un código QR con su móvil y nos inscribió en la lista de espera virtual. Nos fuimos a dar un paseo, y cuando llegó nuestro turno, recibió una notificación en su teléfono. Dentro, pedimos la comida escaneando otro código QR en la mesa, que nos dio acceso a un menú digital con fotos, descripciones detalladas e incluso opciones en inglés. Todo el proceso, desde la espera hasta el pago, se gestionó desde el móvil, con una eficiencia asombrosa. Pero lo que más me impactó fue que, en medio de toda esa digitalización, el factor humano nunca desapareció. El camarero que nos sirvió fue amable y atento, el barista de la cafetería nos saludó con una sonrisa. La tecnología no reemplazaba la interacción humana, sino que la optimizaba, liberando a las personas de tareas mecánicas para que pudieran ofrecer un mejor servicio. Por la noche, experimentamos la entrega de comida a domicilio. A través de una app, pedimos la cena de un restaurante local. En el mapa podíamos seguir la ubicación del repartidor en tiempo real. 30 minutos después, la comida llegó caliente y perfectamente empaquetada. El repartidor, de nuevo, fue increíblemente cortés. Al día siguiente, la abuela de Mateo, una señora de más de 80 años, me dejó sin palabras. La vi usando su tablet para hacer la compra online, consultar el estado de un envío y buscar recetas de cocina. Me contó que al principio le costó, pero que en el centro cívico de su barrio ofrecían cursos gratuitos de tecnología para mayores. Un sistema que no excluye a los ancianos,
sino que los integra y les da herramientas para seguir siendo autónomos, me pareció de una humanidad y una visión extraordinarias. En el transporte público, observé cómo la gente cedía el asiento a las personas mayores de forma espontánea y cómo ayudaban a una persona en silla de ruedas a subir al autobús sin que nadie tuviera que pedirlo. Todas estas experiencias me hicieron reflexionar sobre el verdadero propósito de la tecnología. En España, parecía que la tecnología no estaba diseñada para crear una brecha, sino para incluir, para facilitar la vida a todos los miembros de la sociedad, ancianos, extranjeros, personas con discapacidad. Los sistemas eran intuitivos, centrados en el usuario, pensados para que cualquiera pudiera utilizarlos. Y esta filosofía de diseño, esta empatía incorporada en la propia infraestructura del país, era, para mí, la prueba definitiva de que estaba en una sociedad verdaderamente avanzada. Durante nuestra última noche, tuvimos una cena de despedida con la familia de Mateo y otros estudiantes de ambos países. Para entonces, la incomodidad inicial por nuestras diferencias se había transformado en un profundo respeto mutuo. La abuela de Mateo, con su tablet en mano, nos sorprendió a todos con su conocimiento sobre la cultura inca. El padre de Mateo nos habló con franqueza de los desafíos de España, el paro juvenil, la presión académica, el coste de la vida. Escucharle admitir los problemas de su propio país me hizo entender que la perfección no existe, pero sí la voluntad de mejorar. Trabajamos duro para que la generación de Mateo no tenga que enfrentarse a las mismas dificultades que la nuestra, dijo. En esa frase, entendí la verdadera fuerza de la sociedad española, un sentido de comunidad por encima del individuo, un espíritu de sacrificio por las generaciones futuras y un deseo constante de progreso. Mis compañeros peruanos también compartieron sus reflexiones. Lucía explicó por qué había llorado en la Puerta del Sol. No fue solo por la limpieza, dijo. Fue porque sentí que, para mantener esa plaza así, cada persona estaba haciendo un pequeño esfuerzo. Vi a la gente ceder sus propios intereses por el bien común. Esa noche, de vuelta al hotel, pensé en el Karl que había llegado a Madrid una semana antes, el joven arrogante que había despreciado a España como un viejo museo. Sentí una profunda vergüenza por mi ignorancia. El último día llegó demasiado rápido. Mientras hacía la maleta, repasé mentalmente la semana. No había sido un simple viaje turístico, había sido una lección de vida, un punto de inflexión. En el aeropuerto, Mateo y los demás vinieron a despedirnos. Intercambiamos contactos y nos prometimos mantener el contacto. Deberías aprender español en serio, Karl, me dijo Mateo. Y plantéate venir de intercambio a la universidad aquí. Al pasar por el control de seguridad de Barajas, recordé mi llegada. Entonces solo vi un aeropuerto grande y limpio. Ahora, entendía el sistema, el esfuerzo colectivo y la mentalidad que hacían posible esa realidad. Antes de subir al avión, al pisar por última vez suelo español, tomé una decisión. De vuelta en Perú, iba a aplicar lo que había aprendido. Empezaría por las pequeñas cosas, separar la basura correctamente, mantener la voz baja en lugares públicos, ser más considerado con los demás. También me propuse aprender español de forma académica. Y, por primera vez, nació en mí el sueño de estudiar en una universidad española, de aprender más sobre su modelo de desarrollo para poder, algún día, contribuir al de mi propio país. Cuando el avión despegó, vi las luces de Madrid parpadeando bajo nosotros. Pero ya no eran solo luces. Eran la suma de millones de vidas, de sueños y de esfuerzos diarios. Durante las largas horas de vuelo de regreso, no dejé de pensar en cómo contaría mi experiencia. No quería decir simplemente, España es genial. Quería transmitir por qué, que había aprendido sobre el verdadero significado de una sociedad avanzada. Al aterrizar en Lima y reencontrarme con mi familia, yo ya no era el mismo. La semana en Madrid había reconfigurado mi visión del mundo. Mis padres notaron el cambio. Pareces más maduro, me dijo mi madre. Desde ese día, empecé a cumplir mis propósitos. Me involucré más activamente en las tareas de limpieza de mi colegio. Empecé a estudiar español con un profesor particular, descubriendo la riqueza de mi propio idioma a través de su variante castellana. 6 meses después,
Con mucho esfuerzo, solicité una plaza en un programa de intercambio con la Universidad Complutense de Madrid. Tuve la suerte de ser aceptado. Pronto volveré a España, no como un turista ignorante, sino como un estudiante con la mente y el corazón abiertos. Ahora, cuando miro hacia atrás, sé que aquel viaje de estudios de una semana no fue solo un viaje, fue el comienzo de mi verdadera educación. Gracias a España, aprendí lo que significa una sociedad verdaderamente avanzada. Y lo más importante de todo, aprendí que el mayor descubrimiento que uno puede hacer es el de su propia ignorancia, porque solo